Bendiciones con todos. Tema 111, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la compasión que mueve corazones. Y utilizamos Mateo capítulo 9, versículo del 35 al 38, que dice lo siguiente. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En el capítulo 9 llega a su fin con esta conmemorable escena donde se deja ver la gran compasión de nuestro Señor y Dios Jesucristo. El versículo 35 de este capítulo nos presenta un resumen de lo que nuestro Señor ha venido haciendo desde que inició su ministerio, así como describe su triple función: predicar, enseñar y sanar. Repito, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Ya anteriormente hablamos acerca de lo que significan estas tres funciones. Mateo nos recalca lo incansable que era en su misión de recorrer todas las ciudades y aldeas. No obstante, a pesar de su esfuerzo por llevar el descanso a tantas almas agobiadas, no logra en su condición de hombre alcanzar el 100% de ellos. La gran compasión de Jesús, versículo 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. De repente, la ardua tarea de liberación de Jesucristo se irrumpe cuando visualiza a una gran multitud que poseía diferentes necesidades. Podemos imaginarnos las incontables personas que recibieron alivio de sus azotes. ¿Cuántos de ellos habían sido sanados de diferentes enfermedades? Otros habían sido liberados de espíritus malignos y muchos otros habían recibido la palabra de Dios directamente de los labios del gran maestro, recibiendo alivio para sus cansadas y sedientas almas. Pero ahora aquí lo vemos contemplando a una gran cantidad de personas que venían a él esperando un toque divino. Posiblemente Jesús se encontraba en una colina donde podía visualizar a esta gran multitud. Mateo dice que cuando lo vio, sintió compasión por ellas. Este texto en la palabra griega donde se traduce compasión es splanchnidomai, la cual literalmente significa se le movieron las entrañas. Así de grande es la compasión de Jesús que incluso sus entrañas se movieron al ver la condición terrible de aquellas personas. En muchas ocasiones leemos cómo Jesús tuvo una y otra vez compasión de las personas. Mateo capítulo 9, versículo 35, capítulo 14, versículo 14, capítulo 15, versículo 32, capítulo 20, versículo 34, Marcos capítulo 1, versículo 41, Lucas capítulo 7, versículo 13, versículos para leer en casa. Y hasta el momento lo sigue teniendo por cada uno de nosotros. Su enorme misericordia es una característica que identifica el ministerio del Señor Jesucristo. Jesús tuvo compasión de ellas porque las vio desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por un lado, estas palabras denotan la gran necesidad física y espiritual que distinguían a estas personas. Además de esto, también se ve la necesidad que éstas tienen de un pastor que las guiara y las protegiera. No es la primera vez que aparece la figura de la oveja sin pastor en la Biblia. En el Antiguo Testamento se presenta en varias partes la figura de las ovejas sin pastor. Números capítulo 27, versículo 17, Primera de Reyes capítulo 22, versículo 17, Zacarías capítulo 10, versículo 2. Y en Ezequiel capítulo 34,
Dios reprende al liderazgo judío por descuidar al pueblo, al cual los compara como ovejas sin pastor. Se esperaba que los líderes religiosos llevaran al descanso a las almas abatidas por el pecado en Israel por medio de mostrarles el camino de Dios. Sin embargo, no fue así. Antes eran vistos como sucios pecadores a los cuales ni siquiera se les quería acercar. Y en lugar de practicar la justicia y la misericordia, las cargaban con una serie de tradiciones y cargas religiosas que los arrastraban más al infierno. Por ello Jesús tuvo compasión de ellas. La gran necesidad de obreros, que dice el versículo 37 y 38 de Mateo 9. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estos versículos reflejan una gran necesidad que hasta el día de hoy continúa permaneciendo: la necesidad de obreros calificados para la obra de Dios. La necesidad mostrada por las almas agobiadas y la falta de líderes que le dirigiesen a los caminos de salvación hizo que se dirigieran a sus discípulos y le dijera: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Desde siempre la necesidad de hombres y mujeres dispuestos a guiar a su pueblo ha sido un factor común. Desde que el Señor liberó a su pueblo de Israel de Egipto y lo introdujo en la tierra que les había prometido, la necesidad de un guía espiritual ha sido clave. Durante el ministerio de Moisés y Josué, Israel tuvo un líder que lo pastoreó de acuerdo a su voluntad, pero muertos estos, la nación tuvo muy pocos que se interesaran en mostrarle el camino a la vida. Basta ver la historia de este pueblo a través del Antiguo Testamento para corroborar este hecho. Por ejemplo, después de la muerte de Josué, el pueblo rápidamente se perdió y se volvió a los ídolos, por lo que Dios constantemente los disciplinaba, levantando una nación que los escarmentara. En este periodo encontramos a los jueces que ayudaron a Israel en este tiempo difícil, pero muerto el juez, la nación volvía a perderse. En el tiempo de los reyes podemos encontrar muy pocos que guiaron a Israel por el buen camino. Generalmente la moral se fue degradando hasta terminar en la deportación en Babilonia. Hoy en día la necesidad de obreros es grande. La necesidad de predicar a Cristo es inmensa, pero muy pocas personas están dispuestas a esforzarse por llevar este mensaje a las almas necesitadas. A lo mejor estamos rodeados por religiosos o mercenarios del evangelio que lo único que buscan es su propio provecho, o quizás permanecen indiferentes ante la necesidad. Solo les importan sus propios intereses y no quieren complicarse la vida. Pero, ¿qué decisión tomaremos ante este desafío? Nuestro Señor les dijo a sus discípulos lo que tenían que hacer: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. El surgimiento de nuevos obreros requiere oración. Generalmente, cuando en el Nuevo Testamento se habla de orar a Dios, se utiliza la palabra prosehomai, pero en este caso la palabra rogar se traduce de la palabra deomai, la cual denota una oración que expresa un ruego de un alma en gran angustia. Nuestras oraciones nunca serán iguales. Todo depende de lo que estemos pidiendo y la necesidad que tengamos. No es lo mismo orar por los alimentos que orar por una familia que está agonizando. No es lo mismo orar por algún proyecto que hacerlo cuando nuestra vida depende de ello. Muchas oraciones tal vez no denotan gran angustia en nuestra vida, pero otras nos impulsan a que derramemos lágrimas y grandes ruegos por recibir nuestra petición. Jesús les decía a sus discípulos que era necesario rogar, clamar con lágrimas y con gran fervor a Dios el milagro que levante obreros comprometidos, dispuestos a pagar el precio del servicio y que sepan guiar a su pueblo por el camino de la santidad. Todo esto debe ser una prioridad en nuestra vida, ya que hasta el momento sigue siendo una realidad en nuestro tiempo. A la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos.
Eso es una gran verdad. Hay pocas personas dispuestas a servirle al Señor. Pocas personas dispuestas a prepararse para llevar esa palabra al Señor. Pero le animamos a usted que se prepare. Le animamos que utilice estos videos que estamos haciendo todos los días para que esa palabra llegue a sus amistades, a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a sus contactos. Y ahora podemos llevar a otro lado del mundo, ¿sí? Si queremos. Entonces, Jesús tiene compasión por las almas perdidas. Dios quiere que todas esas personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Pero si no hay quien les predique, si usted no se da la tarea de reenviar estos videos, primero escucharlo, ponerlo en práctica y después enviarlo a otros, ¿quién lo hará? Acá estamos haciendo, con el favor de Dios, con la sabiduría de Dios, cada día estos videos para poderlos mandar. ¿Sí? Esperemos que el Señor nos dé tiempo, paciencia, sabiduría para seguirlo haciendo. Pero necesita el Señor Jesucristo también de usted para continuar esta tarea. ¿Qué les parece? Amén. Padre, gracias por estas palabras, Señor. Gracias. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos, Señor, pidiendo que el Espíritu Santo haga germinar esta palabra. Los bendecimos a ustedes también que escuchan la palabra de Dios. No se olviden de enviar esta palabra a otras personas. Oramos que tenga un excelente día lleno de bendiciones.